El plateresco, entendido como sinónimo de un estilo de arquitectura española que se desarrolla desde los últimos años del siglo XV hasta el triunfo de la normativa clásica hacia 1560. Es un término admitido desde que fuera acuñado por don Antonio Pons en el siglo XVIII. Sin embargo, Ortiz de Zúñiga, el primero en utilizar este vocablo en los anales de la ciudad de Sevilla, en 1677. Empleó esta expresión únicamente como sinónimo de una forma determinada de decoración, diferenciada y superpuesta a la arquitectura. En este sentido, el término puede ser igualmente aplicado a otras manifestaciones artísticas, en donde la decoración generalmente de inspiración italiana. Algunos ejemplos del plateresco son la portada de la pellejería de la Catedral de Burgos, o la fachada de la Universidad de Salamanca. El término plateresco se aplica solo a la arquitectura española realizada entre 1490 y 1560, acudiendo a su utilización para definir un estilo nacional como respuesta autóctona frente al clasicismo italiano. Llegó a su máxima expresión durante el reinado de Carlos I, especialmente en Salamanca, aunque también floreció notablemente en otras ciudades de la península ibérica, como León y Burgos, y en el territorio de Nueva España, considerando a veces corriente renacentista y otras un estilo propio. El plateresco se caracteriza por la continuidad y la permanencia de las estructuras góticas, decoración abundante de estética renacentista, conchas, motivos heráldicos, similares a almohadillados, elementos arquitectónicos clásicos como frontones y entablamentos. La decoración se realiza con mucha minuciosidad, se aplica a todo tipo de arquitectura civil y religiosa, universidades, palacios, conventos e iglesias. Las fachadas de este estilo se caracterizan por ser muy adornadas, como si fueran de orfebrería, y en el interior de los edificios es de estilo gótico. Aparecen algunos elementos utilizados en decoraciones de la época, como son los escudos, pináculos y fachadas. Dicho estilo reúne elementos renacentistas, específicamente las columnas y algunos de otros elementos decorativos. El proceso de incorporación de las nuevas tierras continentales, iniciado por el Imperio Español a partir de 1521, contemplaba no solo la dominación militar de los pueblos nativos y la imposición de un nuevo régimen político socioeconómico, sino también una empresa de orden metafísico consistente en la redención de las almas indígenas mediante su conversión de la fe cristiana, una empresa vital dentro de la concepción de la historia asumida, que de esta manera se consideraba predestinada a la consumación de la voluntad divina dentro de los límites de lo terrenal. 3 son las órdenes religiosas del clero regular que se encargarán a lo largo de todo el siglo XVI de catequizar y convertir a los indígenas a la doctrina religiosa. Los franciscanos, quienes arriban a la Nueva España en 1524, los dominicos, que llegan en 1526, y los agustinos, que lo hacen en 1533. Su misión es peregrinar por el territorio conquistado, transmitiendo por todos los medios posibles a las comunidades de los naturales los argumentos de la doctrina católica. Los frailes españoles llegan a América imbuidos del misticismo religioso gestado durante los siglos de la Edad Media, dotados de toda la gama de símbolos y poderes para fundar la Iglesia de Cristo en tierra de infieles. En tanto que predicadores de la nueva fe, su misión es difundir el catecismo cristiano y construir los edificios en donde se podrán satisfacer 3 grandes necesidades religiosas del momento: albergar los locales en donde se desarrolle la vida contemplativa que alimente el espíritu de los religiosos, contar con espacios desde donde se difunda la evangelización y su imposición en el territorio bárbaro a través de la impartición de los sacramentos. Estas circunstancias de orden prioritario encuentran en el edificio conventual el prototipo perfecto para la consumación de una tarea que para ellos había sido señalada por la providencia y que en tal medida justificada esfuerzos y sacrificios por parte de tanto de los frailes como de indígenas. De esta manera, el predicador se convierte también en el arquitecto que diseña y dirige la construcción de los conventos, que de manera inusitada, sobre todo a juzgar por la limitación de recursos técnicos,
se extienden rápidamente y en gran número dentro del territorio de las provincias que van siendo sojuzgadas por la milicia española. A fines del siglo XVI se pudieron contar con más de 250 fundaciones conventuales, la mayoría de ellas de proporción y envergadura colosal, reflejo claro de la rapidez del proceso de adoctrinamiento a que fue sujeta la población. Como era de esperarse, las características de los edificios de los franciscanos estaban compuestas por tres elementos: la capilla, la iglesia y la verdadera innovación que estaba en el exterior, que es el atrio. Este atrio servía para acoger a grandes muchedumbres a las que legalmente no se les permitía el acceso al interior. Los frailes desarrollaron un concepto de atrio, un amplio patio abierto y amurallado que empleaba la fachada de la propia iglesia como fondo, con una capilla al aire libre para celebrar la misa en su extremo oeste, unas capillas en esquina que solían tener la delicadeza de una torrecilla unidas al gran crucero de piedra que acostumbraba disponerse al centro del atrio. Conferían al espacio el carácter festivo de una plaza, no muy distinto al de las plazas situadas delante de las pirámides precolombinas. Este conjunto servía de marco a las elaboradas procesiones creadas por los frailes, que se contemplaban con puntos de parada que empezaban en la iglesia y giraban alrededor del atrio en sentido contrario al de las manecillas del reloj. En 1526, Carlos V construyó un palacio en el recinto de Alhambra, proyectado por Pedro Machuca, un arquitecto que estudió en Italia. Aunque elegante, este palacio real estaba situado demasiado al sur, así que en 1562 Madrid fue convertida en la sede de la corte real española, como acción de gracias por la victoria en la batalla de San Quintín. Felipe II decidió construir un vasto palacio a media legua en la pequeña villa de El Escorial, que le dio nombre a unos 500 kilómetros al noreste de Madrid, en un lugar agreste en la vertiente de la Sierra de Guadarrama, que separa Madrid de la meseta norte. La palabra Escorial deriva de las escorias de hierro que se amontonaban por allí, residuo de algunas herrerías. Felipe II, rey profundamente religioso y ardiente defensor del catolicismo, proyectó su palacio en forma de monasterio para simbolizar la fuerza de su fe. El Escorial ocupa un enorme rectángulo de 205 por 160 metros, con una saliente rectangular en el centro del lado oriental. Dominan la composición la iglesia y el patio de los reyes. La iglesia fue construida con granito gris, su planta baja representa unas columnas dóricas, todas las demás pilastras están embebidas en la articulación del muro, lo que da un aspecto sólido al macizo al edificio. Aparte de la arcada de abajo, la fachada es una reminiscencia de la iglesia de San Sebastiano en Mantua, de León Battista Alberti. Tal vez la referencia a un santo que, pese a ser torturado, sobrevivió. Fue apropiada para un rey que tenía fama de poseer un carácter caviloso y obsesivo. El conjunto de los aposentos reales está organizado alrededor de un patio, mientras que en el dormitorio de Felipe II está proyectado según el modelo de una celda monástica con vistas al Altamayor. A lo largo de los siglos, el edificio ha servido de panteón de los reyes españoles, con profusión de mármoles suntuosos y sarcófagos de bronce en la cámara de la tumba real. La estructura de los edificios actualmente sigue vigente, pero construirlos no sería lo apropiado, ya que uno de estos elementos, como lo es el atrio, ya no es lo más conveniente para la Iglesia Católica, ya que este se dejó de producir gracias a la intervención de los frailes franciscanos, porque ellos creían que era una combinación muy mixta entre el catolicismo y la religión de los indígenas. Así que se dejó de implementar. Y si vemos por el lado social, la construcción de estos edificios tendría un poco de intervención por parte de los pertenecientes de la religión católica, pues anteriormente quienes mandaban hacer todas estas construcciones
eran reyes, como lo es el caso del Escorial, que servía como refugio y monasterio al mismo tiempo.